¿A cuántos de nosotros alguna vez nos ha pasado que estamos tranquilos, pajareando, sonceando con nuestro teléfono y nos llega un mensaje por WhatsApp? Y es de alguien que no habíamos escuchado hace muchísimo tiempo, unos 10, 20 años, un compañero de colegio. Y nos empieza a hacer el charle, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has casado? ¿Tienes hijos? Y nos pregunta como si tuviera un interés genuino por nosotros, que quizás lo tiene, no sabemos en ese momento. Al final esta persona nos dice, ¿por qué no nos vemos un rato? Vamos a tomar un café, charlamos, nos ponemos al día de nuestras vidas. Nosotros aceptamos con buena gana, de buena manera. Vamos con ese nuestro viejo amigo, nos sentamos, estamos tomando un café, estamos hablando, y en medio de la conversación, de pronto sale una pregunta. ¿Quisieras ser tu propio jefe? Creo que a varios les ha pasado, ¿no? Viendo sus caras. La pregunta alrededor de esto. Y lo primero quizás que viene a nuestra mente antes de ello. Ya entiendo por qué mi amigo me ha llamado. Me quiere meter en su empresa piramidal, ¿no? Me quiere meter en su negocio y su interés realmente era meterme en su negocio. Mi vida no le interesaba, su amistad, mi amistad realmente no le interesaba. Hoy en la mañana quiero que respondamos una pregunta semejante a esta. ¿Será que nuestra membresía en la iglesia es verdadera o es como esta amistad basada en puro interés, por una razón incorrecta? Creo que el pasaje que nos toca leer hoy día es capaz de responder esto de manera adecuada, diciéndonos quién es nuestro hermano. Y en ese mismo sentido, ¿cuál es la razón correcta para estar en la iglesia y para estar acá? Vámonos a Hechos, capítulo 2, versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recordemos el primer versículo que he leído. Es la última frase del sermón de Pedro, llamando a los judíos que estaban en Jerusalén en ese momento al arrepentimiento. Les dice, ustedes han crucificado a Jesús, quien Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hemos visto la anterior semana cómo la respuesta de los judíos en Jerusalén era la correcta. Se compungieron de corazón, hicieron la pregunta, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro es bien clara, arrepentíos. Entonces la primera razón para estar en la iglesia es arrepentirse. La razón correcta para ingresar a la iglesia, para entrar en una relación con la esposa de Cristo, que es la iglesia, ser la esposa de Cristo, es estar arrepentido. Hemos escuchado muchas veces este concepto de estar arrepentido. Quizás son las palabras que más escuchamos dentro de la iglesia. Si recordamos un poco cuál era la predicación de nuestro Señor Jesucristo, continuando aquella predicación que también era de Juan el Bautista, esta predicación era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es imposible que el mensaje del Evangelio esté completo sin el concepto del arrepentimiento. Ahora, tenemos que entender cuál es el arrepentimiento. El arrepentimiento al cual Jesús nos llama, y ese arrepentimiento al cual Pedro también está llamando en este momento a las personas que escuchan su sermón en Jerusalén,
no es remordimiento. Quizás algunas de las personas que en ese momento habían escuchado que esta persona que había sido crucificada, que era Jesús, realmente era Señor, era Cristo, habían sentido un remordimiento de, pucha, creo que hemos crucificado a alguien que no merecía ser crucificado. Pero ¿será que realmente se han arrepentido? El arrepentimiento no es un simple malestar, no es un simple mal sentimiento, así esa carga que a veces tenemos en el pecho por haber hecho algo que no debíamos haber hecho. El arrepentimiento real es darnos cuenta de que lo que hemos estado haciendo, en general, está mal, que ofendía a Dios. Involucra dejar de lado lo que habíamos hecho, odiarlo y dejar de hacerlo. A mí me pasa muchas veces. Salgo a la calle o voy a jugar frontón, pasa media hora y aparezco absolutamente rojo, quemadísimo. Los problemas de ser blanco, ¿no? Al final digo, pucha, me arrepiento de no haberme puesto una gorra, me arrepiento de no haberme puesto bloqueador. Pasa la siguiente semana, vuelvo a jugar frontón y otra vez me pasa exactamente lo mismo. Y muchas personas me han visto acá llegar así con la cara absolutamente roja, ¿no? Deshecha. Esa frase que a veces digo, me arrepiento de no haberme puesto, es simplemente, pucha, me arde la cara, estoy rojo, no me gusta estar así. Pero no hago nada para contrarrestar ese hecho. El momento en que realmente yo puedo decir me he arrepentido es el momento en que empiezo a ponerme una gorra. Empiezo a ponerme bloqueador. Solamente en ese momento yo puedo decir, sí, realmente me estoy arrepintiendo, realmente estoy haciendo algo a partir de lo cual ya no voy a hacer, ya no voy a cometer el error que estoy cometiendo. En ese sentido, el arrepentimiento real, al cual Pedro está llamando a esta gente de Jerusalén, implica un cambio en la actitud. Por lo tanto, una nueva decisión alrededor del error que se había cometido. ¿Cuál era el error de los judíos en este momento? Haber negado, no haberse dado cuenta, no haber querido reconocer a Jesús como lo que era, el Cristo. Eso era específicamente de lo que tenían que arrepentirse, y ese es el llamado general al arrepentimiento en el Evangelio. Me arrepiento de no haber visto a Jesús como lo que realmente es. Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué hago? No digo, pucha, qué macana, Jesús había sido el Cristo. Y bueno, ni modo. Realmente cambio mi mente, cambio mi caminar, giro y digo, Jesús es el Cristo. ¿Qué implica que Jesús es el Cristo? Que Él es mi Señor. Es absolutamente lo contrario a crucificar a Jesús, a gritar, crucifícale, como habían hecho en ese momento frente a Pilatos con Jesús. Ya no es crucifícale, ahora es mi Señor, es el Cristo. Solamente si Jesús es mi Señor, yo puedo decir genuinamente, me he arrepentido. Si no, no hay espacio en la vida del creyente para el arrepentimiento de ninguna manera. Si Jesús es mi Señor, todo pecado que Él le ofende realmente va a compungir mi corazón y va a hacer que yo odie ese pecado. Es la única manera. Uno es la raíz del otro. Es interesante que en el verso 40, Lucas, el autor de Hechos, hace una aclaración. Que Pedro, adicionalmente a las palabras finales de este sermón, en respuesta a la pregunta de los judíos, ¿qué haremos?, les dice, sed salvos de esta perversa generación. Este concepto de la perversa generación no es un lenguaje extraño a la Biblia en general. De hecho, en Deuteronomio ya tenemos un par de llamadas a alejarnos de esta generación maligna, perversa, como a su vez se nos dice en Filipenses 2, 14 al 15, que literalmente dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Las características del creyente arrepentido, aquel que está entrando realmente en la iglesia de manera correcta, es que este creyente se hace diferente al mundo. Es el complemento perfecto al concepto del arrepentimiento. El mundo en general no sigue a Jesús. Estamos viendo el mundo que grita, crucifícalo. Nosotros
lo aceptamos como Cristo, como Señor. No solamente aceptamos a Jesús como un buen tipo que ha vivido hace mucho tiempo, que quizás ha cambiado la sociedad, que ha sido influyente, un revolucionario, un gran pensador o ha tenido ideas muy novedosas para ese tiempo. Esa no es nuestra aceptación de Jesús. Nuestra aceptación de Jesús es como el Cristo, como el Hijo de Dios. Para el mundo Jesús no es su Señor. Para nosotros Jesús es el Señor y eso es el arrepentimiento. Por eso es tan necesario este concepto de que el creyente esté arrepentido. Por eso Pedro les dice, arrepiéntanse, no sean como el mundo y en ese sentido sean salvos de esta generación maligna y perversa. Esta referencia, sed salvos de esta generación maligna y perversa, ¿a quiénes Jesús antes había llamado esta generación maligna, esta generación perversa? Si vemos varias referencias en la palabra, vamos a ver que esto en general se refería a los fariseos, como generalidad. El fariseo en esa época era el líder del judío, al cual el judío veía como su ejemplo a seguir, al cual lo obedecía, lo que el fariseo decía, en general el judío obedecía. Sin embargo, ahora Pedro le está diciendo, sálvense de ellos, no lo sigan a ellos, no hagan quizás como ellos. Eso socialmente implicaba un problema para ellos. Es aquel que es considerado el líder, el que debe ser imitado dentro de la sociedad, le está diciendo, no, aléjense, más bien sálvense de ellos. Es un llamado al creyente de dejar de seguir aquellas cosas que normalmente le interesan. Es el liderazgo que tal vez lo hace popular en la sociedad, que tal vez te hace sentir como parte de un grupo, que tal vez te identifica y te enorgullece de alguna manera, y dejarlo completamente. Dejo un liderazgo falso que me aleja, me salvo de ese liderazgo, ¿cómo? Empezando a seguir a mi verdadero líder, aquel que realmente puede mostrarme el camino correcto, es decir, a Jesús. Entonces, arrepentirse implica tomar a Jesús y dejar de hacer aquellas cosas que le aborrece y también dejar de seguir a aquellos que no tienen a Jesús como su Salvador, sea quien sea. No importa que sea una persona muy exitosa en los negocios. Algunos admiramos a ciertos líderes por su capacidad de motivarnos, por su capacidad de mostrarnos cómo hacer dinero y esas cosas, pero nos está diciendo más bien, sálvense de ellos. Sálvense de ellos y vayan a Jesús, el verdadero Salvador, el verdadero Señor. Eso es arrepentirse. Eso realmente es arrepentirse. Dejar de seguir al mundo, dejar de seguir las modas, dejar de seguir lo que la sociedad manda, empezar a seguir a Cristo. Si estamos dispuestos a eso, realmente se va a cumplir aquello que estamos diciendo. No vamos a venir a la iglesia, no vamos a formar parte de la iglesia, no vamos a ser la esposa de Cristo por un mal motivo, sino por la razón por la cual realmente todos hoy deberíamos estar presentes acá. Volvemos al verso 38 de nuestro pasaje, dice, arrepentíos. Y luego dice, bautícese para perdón de pecados. Hemos dicho que el arrepentirse es dejar de hacer lo anterior, ¿no? Negar al Cristo a punto de crucificarlo. En vez de eso, tomarlo como Señor. Y después de eso, como complemento, Pedro dice, bautícese para el perdón de pecados. Esto no quiere decir necesariamente que el bautizo produce el perdón de los pecados en nosotros. Las cosas van juntas, es una afirmación. Arrepiéntanse, luego bautícense para el perdón de los pecados. No es arrepiéntanse por un lado, bautícese para que sean perdonados sus pecados, sino ese perdón de los pecados es un complemento a lo anterior que se está diciendo. Arrepiéntense y bautícense. Todos nosotros sabemos, por lo que la palabra en general dice, que el perdón de los pecados viene a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz por nosotros. De acuerdo a lo que estamos diciendo ahora, esta sangre es efectiva sobre todo aquel que se arrepiente de su pecado, que viene al Señor Jesús, que lo sigue, lo acepta como su Señor y su Salvador. El bautizo es simplemente la señal física
de ese lavamiento. Así como el agua es derramada sobre aquel que es bautizado, representando el lavamiento de los pecados, la sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados. Entonces el bautizo sin el arrepentimiento previo no vale nada. Una persona simplemente por bautizarse no tiene los pecados perdonados. Eso sería un grave error considerar. El arrepentimiento va de la mano con la fe, va de la mano con el bautizo. No se puede separar. El que se ha arrepentido debería bautizarse. Por eso es que Pedro, con seguridad, junta estos conceptos y les dice: arrepiéntanse y bautícese para el perdón de los pecados. Aquel que está arrepentido en obediencia a los mandatos del Señor Jesús, en obediencia a la gran comisión que está explicada en Mateo 28, se bautiza y puede decir: mis pecados han sido perdonados, mis pecados han sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso, si se dan cuenta, casi todas las personas acá, yo creo, están bautizadas. Cuando se han arrepentido, lo primero que han buscado es: quiero bautizarme. ¿Te has arrepentido de tus pecados realmente? ¿Has tomado a Jesús como tu Señor y Salvador? Bautízate. Si alguien no se ha bautizado aquí, les invito, hermanos, a que hablen con alguno de los ancianos o con Jaime Mardoñez en especial, tomen las 4 lecciones para bautizarse y se bauticen. Es el camino correcto, es la forma correcta que Pedro nos está diciendo en este momento, y la palabra en general nos enseña, de entrar a la iglesia por la razón correcta. Arrepentido y bautizado. Si no, puede que seamos como ese amigo que se está acercando para encontrar un negocio, no por las razones que realmente debería hacerlo. Ahora es interesante que este pasaje nos da una segunda razón correcta por la cual alguien es miembro de la iglesia, alguien puede estar en la iglesia, alguien recibe las promesas para estar en la iglesia. Dice que la promesa es para nuestros hijos. O sea, ser hijo de alguien arrepentido te hace un miembro genuino de la esposa de Cristo. La verdad es que sí. El verso 9 nos dice que la promesa es para nosotros, también para nuestros hijos. ¿Qué promesa? Aquello que Dios ha prometido para que el que se arrepiente se bautiza. El don del Espíritu Santo. En general, este no es el único pasaje donde la palabra hace referencias a que la salvación y todos los dones que vienen con la salvación involucran a la familia. En Hechos 16:31, Pablo, hablando acerca al carcelero de Filipos, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa. Hay una promesa de salvación para él y para su casa. Un ángel, guiando a Cornelio acerca de que Pedro iba a visitarlo en su casa y le va a explicar el evangelio, le dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mismo concepto. Vamos al Antiguo Testamento y vemos algo más relacionado directamente con la promesa. Dios permite que los hijos sean receptores de la promesa dada a los padres. En Génesis 17, 7 y 8 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La promesa que Dios le da a Abraham a raíz de su fe, de entregarle la tierra, de bendecir a sus descendientes y de bendecir a través de sus descendientes a todo el mundo también, es dada no solamente a Abraham, sino a toda su descendencia, a sus hijos. Bien parecido al pasaje que estamos viendo ahorita, ¿no? Hay un paralelo muy, muy notorio. Como hemos visto, no es el único ejemplo, podemos encontrar más en la palabra. Y podemos llegar a la conclusión de que en general Dios se relaciona de forma personal con las personas, pero también familiar. Promete cosas, incluye a la persona y a su familia. No estoy diciendo de ninguna manera que automáticamente el hijo de un creyente arrepentido verdadero, como estamos diciendo ahorita, es un receptor del Espíritu Santo. Esa no es la afirmación. El pasaje, más bien, que estamos leyendo en Hechos, es muy claro de que para ser receptor del Espíritu Santo hay que arrepentirse previamente. Pero es interesante,
Pedro les dice, para vosotros es la promesa. Alguien podría afirmar, entonces la promesa va a ser aplicada automáticamente sobre todas las personas que eran receptoras del mensaje de Pedro en ese momento. No. Lo más seguro es que de las miles de personas que han escuchado el sermón de Pedro en ese momento, algunos han rechazado el mensaje, con seguridad. Al final del pasaje que hemos leído nos dice que se han añadido como 3,000 personas. No dice se han añadido los 3,000 que habían escuchado el mensaje, así, tal cual literal. Dice, no, 3,000 de los que han escuchado el mensaje, que no sé, habrán sido 5,000, 10,000, no sé exactamente, no le especifica la palabra. Entonces, ¿todos automáticamente reciben el don del Espíritu Santo? No, solamente los que se habían arrepentido. Exactamente lo mismo pasa con los hijos. La promesa es para ellos, sí. La promesa es para los hijos también, sí. Pero es necesario que el hijo se arrepienta en algún momento. En ese momento el don del Espíritu Santo realmente va a estar en los hijos y se va a hacer efectivo en los hijos. En ese sentido, el pasaje también aclara sobre quiénes es aplicada esta promesa. Dice primero sobre los que están lejos, o sea, no solamente en ese momento los que estaban en Jerusalén, sino sobre cualquiera que esté más lejos, o sea, fuera de Jerusalén. Inicialmente los judíos, luego los samaritanos, luego el resto del mundo, los gentiles. Y finalmente dice sobre todo aquel a quien Dios llamare. Aquí hay algo muy claro, la palabra final sobre la salvación. Sobre quién es derramado el Espíritu Santo, la tiene Dios. Siempre la tiene Dios. La salvación le pertenece a Dios. Él es el que decide finalmente. No es automáticamente el hijo del creyente, tampoco es automáticamente el que escucha el Evangelio. El que se arrepiente, pero la palabra final la tiene Dios. Sin embargo, hay un punto que es claro en el pasaje y que no podemos negar. La promesa se extiende hacia los hijos de los creyentes. Ahora hay una mención muy específica sobre sus hijos. Esto hace que, al igual que en el Antiguo Testamento, a Abraham se le ha prometido que la promesa de la tierra y la promesa de bendición sobre sus hijos y sobre todo el mundo finalmente se extendía hacia su descendencia. Pasa lo mismo. Esta promesa que se extiende a la descendencia de Abraham tenía una señal. Y Dios le da una señal a Abraham al darle esta promesa. Le dice la circuncisión. La circuncisión como señal de la fe, como la señal de que la promesa estaba llegando a Abraham y a su descendencia, les da a Abraham y le dice, tienes que circuncidarte tú y tienes que circuncidar a tus hijos. No les dice, tienes que circuncidar a tus hijos cuando sean mayores y decidan quedarse como judíos viviendo entre tu pueblo. No. No esperaba a que el hijo del judío realmente decida ser judío. Simplemente lo circuncidaba. ¿Por qué? Porque había una promesa de la extensión de la promesa misma. Acabamos de ver que la señal de la promesa del don del Espíritu Santo es el bautizo. Hay una relación directa en todo este pasaje entre el arrepentimiento, la fe, el bautizo y la promesa. Los hijos como receptores de la promesa, en ese sentido, es totalmente correcto y podemos llegar a una conclusión lógica de que pueden ser receptores de la señal de la promesa, ya que la promesa se extiende hacia ellos, como la promesa de Abraham se extendía hacia sus hijos. Entonces es correcto bautizar a los hijos y aquellos son receptores de la promesa. ¿No se han arrepentido todavía? Sí. Quizás algún creyente bautizado tampoco se ha arrepentido realmente todavía. Pero, así como estamos viendo que el bautizo del creyente realmente no garantiza su salvación si no hay un arrepentimiento genuino, el bautizo del hijo creyente no significa nada si este hijo creyente no es llevado a un arrepentimiento en el futuro. Entonces, el niño es bautizado y debería ser llevado al arrepentimiento. Es lo mismo, solo que quizás el orden está invertido. En el caso del creyente adulto, primero se arrepiente, luego se lo bautiza, aunque no siempre sea así. En el caso del hijo del creyente, primero se lo bautiza, después se lo lleva al arrepentimiento. El punto es, hay que llevarlo al arrepentimiento.
Me parece muy interesante ver cómo, en algunos casos, los negocios familiares son perpetuados entre varias generaciones. Sin embargo, en otros no. Estaba viendo una estadística, dice que el 80% de los negocios decaen y quiebran en la tercera generación. O sea, el padre lo logra, el hijo lo logra, el nieto hereda el negocio y el negocio se va a la quiebra. Pero en otros casos vemos que realmente funciona y muchos de nosotros quizás hemos visto restaurantes famosos en la ciudad, servicios, empresas que son grandes. ¿Por qué? Porque el hijo lo ha recibido como herencia de su padre. Hace poco, un par de semanas, mi auto tuvo un problemita en la caja y lo hemos llevado a un mecánico. El mecánico tenía un excelente protocolo, buen trato al cliente, raro para un mecánico. Ha hecho un excelente trabajo y al momento de recoger el auto fuimos con mi papá y vimos que el encargado del taller mecánico era alguien muy joven, unos 20 y pico años, 28 por ahí. Él, como les digo, nos trató muy bien, nos entregó el auto, nos explicó las cosas. Y mi papá le pregunta, ¿cómo has logrado todo esto? ¿No? El taller atípico, no era lleno de chatarra, así como vemos, sino algo bien ordenado, bien puesto. Y él me dice, simplemente mi papá me lo dejó así. Y yo he seguido y aprendido lo que él hacía. Yo me imagino que el padre de este joven, desde pequeño, lo tenía metido en el taller, en primer lugar. Ha hecho que le guste la mecánica, que le guste atender a las personas, que le gusta ver los autos. Lo ha metido, lo ha sumergido en todo ese tema. Quizás dado el momento, cuando tenía unos 14, 15 años, lo ha metido a trabajar de mecánico. Muy probablemente. Creo que es la única forma en que este joven pueda haber heredado el negocio y que el negocio siga funcionando y que uno vaya ahorita y vea, sí, este negocio funciona. Y se nota que ha tomado años de años en lograr lo que se ha logrado. No hubiera sido esto posible si el padre no lo enseñaba, no lo metía, no lo llevaba al taller, no lo hacía participar del trabajo, lo dejaba fuera, ¿no? Y en algún momento simplemente decía, mira, te toca el negocio. No, lo ha metido y lo ha formado. Exactamente lo mismo, hermanos, tiene que ocurrir dentro de la iglesia. Como padres, bueno, yo no soy padre todavía, pero muchos de ustedes sí, muchos han decidido aplicar la señal del pacto en sus hijos. Los han bautizado, muy chiquitos, algunos a los 8 días, ¿no? Como circuncisión. Eso nos mete en ese trabajo como el que estamos dando el ejemplo ahorita. La Gran Comisión, Mateo 28, dice que debemos bautizar y enseñar aquello que Jesús ha enseñado. A enseñar al discípulo a guardar aquello que Jesús ha enseñado. Entonces, lo primero, el hijo del creyente bautizado tiene que ser enseñado, ya que lo estamos tratando como un discípulo. Eso implica bautizar al hijo del creyente. Implica que tiene que participar de las cosas de la iglesia, que tiene que cantar en el culto, que tiene que escuchar la palabra, que tiene que orar en muchos casos, tanto en la casa como participar de la oración en el culto. Tenemos que mostrarle a ese hijo aquello que implica estar arrepentido, tener una verdadera relación con Dios. Implica dejar de seguir al mundo, como hemos dicho, seguir a Cristo, mostrarle eso al niño. Si el niño no ve eso en su papá, obviamente este concepto que estamos haciendo de bautizarlo no vale absolutamente nada. Si tratamos al niño bautizado, a nuestro hijo bautizado, como si no fuera de la iglesia, como si fuera un extraño, como si tuviéramos que esperar a que él realmente tome una decisión para participar de la iglesia, no estamos haciendo efectiva esa señal sobre él. No le estamos enseñando, no le estamos heredando el negocio, ¿se dan cuenta? Tenemos que ver a ese hijo como un miembro real de la iglesia. El hijo no es nuestro amigo que se está acercando a la iglesia por una razón no válida. Es válida la razón. Jesús dice, no impidan que vengan los niños a mí. Entonces, el hecho de que el niño vaya a Jesús, el hecho de que el niño participe de la esposa de Cristo es totalmente válido. Es un miembro válido, es genuino, no es un colete en la iglesia. Pedro nos está diciendo que la promesa es para ellos. Tenemos algunos niños entre nosotros, ¿no? Ahora mismo veo varios menores de edad aquí en la iglesia. Les pregunto no solamente a los papás,
a las personas que están alrededor de ellos. ¿Tienen un compromiso con esos niños de la misma manera que tienen un compromiso con el resto de los miembros de la iglesia? ¿O los ven como, no, él es responsabilidad de sus papás, no es mía? Estamos diciendo, ese niño, Jesús está diciendo, venga, lo estoy incluyendo dentro de la promesa, es un miembro legítimo de la iglesia. La responsabilidad de toda la iglesia en general es tratarlo ese niño como un miembro. Eso implica preocuparse por él, cuidarlo, amarlo, exhortarlo dado el momento, si es necesario, tener comunión con el niño. De la misma manera que nosotros tenemos comunión y exhortamos y nos preocupamos y todas aquellas cosas que Jesús nos manda a hacer los unos por los otros. Ese es el tema. Si solamente bautizamos al niño y no lo tratamos como un miembro de la iglesia, no sirve absolutamente de nada. Estamos haciendo algo, bautizarlo, pero al final no lo estamos considerando como tal. No es solo los padres que entran a un compromiso con Dios, es también la iglesia, es lo que estoy diciendo ahorita. La iglesia es el pueblo del pacto, aquel pueblo que pone la señal de ese mismo pacto sobre el niño. Por eso espero, hermanos, cuando un niño sea bautizado en esta iglesia, hace poco ha sido bautizada la hija de Javierito e Ivana, ¿no? Todos como iglesia nos hemos comprometido a guiar a esa niña a andar en el Evangelio, a cuidarla, a guardarla, a velar por ella. No solamente sus papás. Tenemos que verla como un miembro de la iglesia. Quizás como alguien amado por Cristo, muy probablemente alguien que se va a arrepentir realmente en el futuro. Es interesante que ese arrepentimiento realmente tiene relación con la actitud de la iglesia en general, la actitud de sus padres en primer lugar, pero también el resto de la iglesia. Tenemos un ministerio dedicado exclusivamente al tema de los niños, OANSA. Pregunta a los papás, ¿traen a sus niños a OANSA? Eso es hacerlos participar de la iglesia. Una de las formas. Lo hacen participar de la iglesia dominical, lo traen al culto temprano, permiten que cante, le enseñan a cantar, le enseñan a orar. Deberíamos realmente hacerlo. Entonces, en conclusión, hermanos, hay dos razones correctas para estar en la iglesia. Estar arrepentido y segundo, nos dice este pasaje, ser el hijo de un arrepentido. Es legal, ambas cosas. Si estás aquí por otra razón, no estás por la razón correcta y te estás engañando a ti mismo y estás buscando amigos para meterlos en tu negocio piramidal. Arrepintámonos, hermanos, busquemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No pensemos en crucificarlo, porque eso es lo que significa no aceptar a Jesús, el Cristo, como Salvador y Señor. Hay una promesa, en base a eso vamos a tener el don del Espíritu, se nos dice. Les llamo a revisar algo. ¿Será que tenemos el don del Espíritu? No les estoy diciendo de ninguna manera que tienen que hablar en lenguas, que tienen que hacer milagros. Si lo hacen me parece muy bien. Pero ¿tienen un don? ¿Hacen algo en la iglesia? Los dones son para edificación de la iglesia, para el trabajo dentro de la iglesia. Esos dones son el resultado de haberse arrepentido y haber sido bautizado, de acuerdo a este pasaje. Si no hay ese don, lamento informar que es posible que no estés arrepentido. Es posible. Arrepiéntete. Dios te va a dar el don, la promesa está ahí. Dios no engaña. Te va a dar algo para que tú sirvas a la iglesia de alguna manera. Aunque sea te va a dar un don de barrer pisos, no importa. Pero algo vas a hacer. Ese es el llamado. La iglesia de Cristo tiene que ser edificada a través de los dones de los miembros. Y para eso hay que estar arrepentido. Hay que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Segundo, preocupémonos por nuestros niños.
¿Quieres ayudar realmente a los niños? Quizás nos faltan líderes en el ministerio de ANSA. Inscríbete. Muchos tienen el don realmente de hablar con los niños y jugar con ellos y quererlos. En especial, utilicen ese don. Lleven a los niños, como les he dicho hace un rato. Si no estoy mal, ANSA empieza esta semana. Ayer empezó. Los que no hayan llevado a sus niños, háganlo, realmente los invito a hacerlo. Ahora no piensen que eso es la garantía de que el niño está participando en la iglesia. Eso tiene que ser hecho en sus casas, tiene que ser hecho en todo lado. Porque ese niño es miembro de la iglesia. Y tenemos que formarlo como tal. Oremos, hermanos. Dios, te agradecemos por tus promesas. Te agradecemos porque tú eres confiable, Señor, y sabemos que si de verdad nos hemos arrepentido de aquello que a ti te ofende, si ese arrepentimiento nos ha llevado a seguirte y a bautizarnos quizás, tú eres fiel, Señor, y nos vas a dar de tu Espíritu. Tú eres fiel y nos vas a salvar y lavar de nuestros pecados. Tú eres fiel, Señor, y vas a permitir que realmente nosotros seamos tu iglesia, seamos la esposa de Cristo. Gracias porque sabemos, Señor, que nuestros hijos también participan de esa promesa y que no son ajenos. Gracias por tener misericordia de los niños, Señor. Por decirnos que no impidamos que los niños vayan a ti, pues los que son como ellos son quienes son dueños del reino de los cielos, Señor. De ellos es. Tus promesas son perfectas, Señor, y queremos confiar en ellas. Hacer aquello que a ti te agrada y si es que no nos hemos arrepentido, Señor, te rogamos que tu Espíritu nos mueva y que miremos a Cristo y lo veamos como quien es, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, quien ha muerto por nuestros pecados. Gracias te damos por tu salvación. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.